Capítulo 25. Ella dijo que hablarían al día siguiente. No lo habían hecho. No por falta de intentos. En cada oportunidad que tenía, intentaba acercarse a ella, hablar. Las palabras las había ensayado una y otra vez, planeadas en la madrugada mientras luchaba por conciliar el sueño. Pero ella no le dio la oportunidad de decirlas, ni siquiera una vez. No era que huyera de él. Más bien, siempre se aseguraba de que hubiera otras personas entre ellos, ya fuera su equipo, el suyo, o las hordas de Grimm. Sabía que él no se atrevería a decir nada delante de tanta gente. Y él sabía, que ella sabía, que él sabía, Puaj, nunca pensó que las palabras es complicado pudieran tener tanta aplicación como en ese momento. Otro día de trabajo entonces, pero al menos eso significa que no ha salido nada mal, charló su compañero mientras se zambullían en su desayuno, dolorosamente escaso. Tarareó una respuesta, prestando poca atención mientras empujaba uno de sus 12 frijoles por el plato. Era imposible no tener apetito con lo poco que tenían. Algo captó su visión, unos ojos azules que se alzaron justo a tiempo para encontrarse con los ámbar, antes de que ella se girara rápidamente para hablar con Weiss. Su postura era rígida, casi rígida, y él supo que lo había estado mirando. ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué? Miró a Pirra. Su largo silencio le hizo saber que debía responder esa pregunta. La adolescente pelirroja dejó escapar un suspiro. Perdona, Pir, estaba distraída, ¿me conoces, verdad? Dije sobre el resto de Vale, ¿qué crees que está pasando? Oh, ¿Vale? La verdad es que hacía tiempo que no se molestaba en pensar en un lugar fuera de sus muros. Supongo que los refugiados ya tendrán alojamiento, ya sea permanente o temporal. Supongo que todo sigue su curso. Al menos estaban más seguros que ellos. Creo que se refería a la armada en sí, como en la otra mitad de la guerra. Ren interrumpió, dándole algo de la comida que le quedaba a Nora, quien se puso a comer con gusto. A estas alturas, seguro que ya habrán empezado su ataque contra los Grimm, y como dependemos de ellos para que nos releven, esperemos que vaya bien. Seguro que todo irá bien, dijo Jaune mientras sus ojos se desviaban una vez más para ver en quién estaba pensando realmente. Ella estaba sentada entre Ruby y Weiss, con Jan sentado un poco a un lado comiendo en silencio. Debió de sentir su mirada, pues él captó un instante en que ella lo miró de reojo, antes de volver a centrarse en sus compañeros. De todas formas, eliminamos a ese enorme Nevermore, regresó a la conversación justo a tiempo para escuchar las palabras de Pirra. Si asumimos que los Nevermore actuaron como vanguardia en la incursión, más por cubrir más distancia que por intención, entonces es lógico que los Grimm, más lentos, estuvieran al final de la columna. Así que, mientras los militares se mantengan en el aire, no deberían tener problemas. Son muchas suposiciones, dijo Ren, apoyando el codo en la mesa y la barbilla sobre el puño. No podemos asegurar que los Grimm no vengan en oleadas, así que podría haber más nunca más, o incluso nuevas especies. No tenemos ni idea de qué se esconde en las profundidades de las tierras Grimm. ¿Qué tal si no hablamos de las muchas maneras en que todos podríamos estar condenados? Murmuró el chico de cabello azul al otro lado de Jaune con un suspiro, aunque, al igual que Jaune, también fue ignorado. En serio, la situación ya es bastante complicada, Jaune solo pudo suspirar. ¿Por qué se había molestado en bajar a desayunar otra vez? Ah, sí, claro, porque se aferraba a la pequeña esperanza de que ella estuviera dispuesta a hablar con él. Y ya que estaban hablando de milagros, ¿qué tal si los Grimm también morían de repente? Esto apesta. Y no mejoró cuando el reloj marcó las 7:45. Las sillas rasparon contra el piso de madera mientras todos se ponían de pie cansadamente, listos para el día que tenían por delante. Estaba lloviendo. Eso le sentaba de maravilla, aunque no por ello dejaba de odiarlo. El aguacero caía a cántaros, y mezclado con la niebla matutina, creaba una espesa niebla que parecía flotar a 30 centímetros del suelo. Sumado a las nubes grises y el agua fría que le salpicaba la piel, el día era realmente deprimente. Blake odiaba la lluvia y el frío, y todo lo que conllevaba. Y, una vez más, se encontró deseando haber invertido en un abrigo grueso o algo así antes de llegar a Magnis. Igual que ayer, señoras, ladró una mujer alta vestida con uniforme militar, expulsando grandes bocanadas de aire helado con cada palabra. El aliento de Blake se congelaba ante ella mientras se abría paso por el barro resbaladizo, hundiendo los talones a cada paso. Abrazando una caja de madera, se echó hacia atrás, levantándose con las rodillas mientras se tambaleaba lejos del grupo. Si esto tenía que durar 8 horas, no estaba segura de poder lograrlo. La caja sonó con fuerza al dejarla en su destino, y se tomó un momento de culpa para apoyarse en ella y descansar. Todo pesaba el doble al cargarlo a través del lodo, y ya sentía el frío calarle los huesos. ¿Hace frío, no?
Reconoció la voz al instante, y le dio la energía necesaria para levantarse y alejarse. Algo la agarró del brazo, e instintivamente intentó apartar la extremidad. Blake, espera, por favor. ¿No dijiste que hablaríamos? Volvió a tirar con brusquedad, pero él la sujetó con firmeza, su mano cálida contra su piel desnuda. Él también expulsaba niebla mientras hablaba, aunque ella no veía más arriba. Mantenía la mirada fija en su peto. Habla entonces. ¿Ni siquiera me mirarás? Estamos un poco ocupados, dijo, mirando las paredes que los rodeaban, aunque ocultas por la niebla, parecían más montañas imperceptibles que estructuras artificiales. No sé si te habías dado cuenta. Se volvió hacia él con una ceja arqueada, aunque el efecto quizá se perdió al negarse una vez más a mirarlo a los ojos. No estaba segura de qué vería allí. ¿Dolor, ira, algo mucho más aterrador? Ya me había dado cuenta, sí. Tú, dejó escapar un breve suspiro, no me lo estás poniendo fácil, ¿verdad? No sé de qué estás hablando, mintió, deseando poder mentirse a sí misma al mismo tiempo. Ya sabes lo que dicen, nada bueno en la vida es fácil. Se le hizo un nudo en la garganta al oír esas palabras, y un instante después tragó saliva con fuerza, plenamente consciente del repentino latido de su corazón. No. No quería que dijera algo así. No digas nada. Las palabras se le escaparon de la boca antes de que pudiera siquiera pensar en seguir su propio consejo, incluso mientras él reía. ¿Cambiaría algo si me callara? ¿Sabes lo que siento por ti? No lo sé, dijo sin pensar, antes de sacudir la cabeza para despejarse. Tú tampoco lo sabes, esto es un gran malentendido. Estaba malinterpretando las cosas, reaccionando sin pensar. No había manera de que él, no con ella, de ninguna manera. Sé que tengo sentimientos por ti. No. Espetó. Quiero decir, quizá, pero no las sensaciones que crees. Anoche fueron las hormonas, nada más. Simplemente estábamos absortos en la sensación. Nosotros. Tú, me refería a ti. Claro que no le quedó más remedio que notar esa frase. Era como ya me había dicho antes. No había nada de malo en que disfrutara de lo que habían hecho, era natural que le gustara. Pero era su decisión qué hacer al respecto. De todas formas, no estoy hablando del beso, suspiró levemente, no iba a mencionar eso ya que tú, bueno. Desde que huyó, reaccionó mal, se dejó llevar. Elige cualquiera de las anteriores. Todos fueron errores que cometió. Si no fue el error de haberlo aceptado, fue el error de cómo manejó las consecuencias. Huir como una niña, otra vez. Lo siento, no debía haberme escapado, al menos podría disculparse por eso. Y tampoco debía haberte gritado después, no hiciste nada malo. ¿Alguno de nosotros lo hizo? No, dijo en voz baja, dando el último paso y mirándolo a los ojos. Un breve suspiro de alivio se le escapó, dejando caer los hombros mientras él la miraba con una expresión perfectamente normal. Tenía las mejillas un poco rojas, los ojos entrecerrados, pero era el rostro de un hombre luchando contra el frío, más que lágrimas de agonía emocional. Eso le dio confianza. No hubo nada malo en lo que hicimos, es normal. Simplemente nos dejamos llevar por algo que no debíamos, eso es todo. La lógica era fácil, al igual que el razonamiento, y era algo con lo que se había guiado durante mucho tiempo. No era tan difícil racionalizar las cosas así planteadas. Acabábamos de sobrevivir a nuestro primer día completo, continuó, frotándose el brazo en cuanto él la soltó. Deseó que no lo hubiera hecho, pues su mano estaba mucho más caliente que la lluvia. Con la situación actual, es lógico que ambos busquemos consuelo, algo con lo que distraernos. Él no tenía sentimientos por ella. Él no la amaba. Supongo que simplemente estabas, desesperado. Él no respondió, y al pasar los segundos, ella se preguntó qué debía hacer. Sin embargo, antes de que pudiera volver al trabajo, él habló. ¿Desesperado? No pudo distinguir el tono de su voz, amortiguado por la lluvia, pero asintió de todos modos. ¿Crees que eres una opción desesperada? No lo digo en serio. No le incomodaba en absoluto su aspecto. Solo que, bueno, no podrías elegir entre Nora o Ren, ¿verdad? Somos amigas, te sientes cómoda conmigo. Es lógico que lo intentes conmigo. ¿Crees que confundo lo que siento con, bueno, sentimientos confusos? Ella asintió, contenta de ver que él entendía. Para ser tan inteligente, puedes ser tan idiota, dijo el hombre más alto, sujetándola por los hombros mientras se inclinaba. Los ojos de Blake apenas tuvieron tiempo de abrirse, antes de cerrarse lentamente al posarse sus cálidos labios sobre los de ella una vez más. Sus manos se posaron alrededor de su cintura mientras la acercaba más, incluso mientras algo deliciosamente caliente rozaba sus labios. Ella lo aceptó.
Separó los labios mientras él la empujaba hacia atrás, dejándola al ras de la caja mojada junto a la que había estado. Un murmullo de agradecimiento salió de sus labios al dejar que la subiera a la caja, de modo que quedó sentada en el borde con las piernas entre las suyas, disfrutando del calor que irradiaba su cuerpo. Sus propias manos encontraron asidero en su ropa, aferrándose al cálido material mientras su lengua empujaba contra la de él, los dedos de los pies se curvaron mientras algo caliente y pesado se acumulaba en su estómago. Antes, con una sacudida repentina, se apartó. Ella emitió un sonido de protesta al intentar seguirlo, solo para que él se inclinara hacia atrás y le diera un último beso. Esta vez breve, pero contundente, y el calor la abandonó al alejarse. Y la realidad volvió a caer sobre ella, incluyendo la repentina comprensión de dónde estaba, qué había estado haciendo y con quién. «Sabes, tenía este discurso preparado, pero ahora está un poco arruinado», dijo Jauneart con voz firme y pesada. Negó con la cabeza. Las gotas de lluvia salpicaban su cabello húmedo mientras sus feroces ojos azules se clavaban en los de ella. «Quizás no sé muy bien cómo me siento, quizás cometo errores. Pero hay una cosa que sé, Blake. Te quiero. A ti». Dos manos se posaron sobre sus hombros mientras lo miraba atónita. «Quiero besarte, quiero amarte, quiero pasar el resto de mi vida contigo y morir a tu lado. Si no quieres nada de eso, no pasa nada. No voy a obligarte a nada». Hizo una pausa tras esas palabras, inclinándose hacia ella, y para su horror, ella ladeó ligeramente la cabeza para recibirlo. Sin embargo, él se detuvo, a escasos centímetros de ella, mientras su aliento le acariciaba la piel afiebrada. «Pero si dices que mis sentimientos por ti son algo estúpido como la desesperación o la confusión, entonces tendré que demostrarte que te equivocas, otra vez». Y así, sin más, se fue. Se desvaneció en la niebla como si nunca hubiera existido. Solo que ella podía sentir su presencia por todo su cuerpo. Gimió mientras se masajeaba la cara con una mano, agradecida al menos por la densa niebla que los habría protegido de convertirse en un espectáculo. Sus manos se masajearon primero la frente, antes de deslizarse por sus mejillas, congelándose al sentir sus labios húmedos. Maldito sea él, maldita sea ella misma, maldita sea, y, ya que estaba, maldito sea él también. ¿Qué había pasado con ir despacio? ¿Seguir el consejo de su padre y no presionarla? Bien hecho, Jauneark, definitivamente no te pasaste de la raya. Y, ya que estaba, te daré una opción, pero te obligaré a besarte de todas formas. Soy un idiota, Ark. Tendría que disculparse por eso, si ella no le daba una bofetada la próxima vez que lo viera. Demonios, haría bien en hacerlo. No necesitaba consejos, necesitaba un maldito bozal. Ella solo, le había molestado mucho oírla hablar mal de sí misma de esa manera. Ni siquiera era que dudara de sus sentimientos. Eso lo soportaría. Pero que ella realmente considerara que él la consideraría alguien con quien conformarse. Como si estuviera al final de una larga lista de mujeres con las que preferiría salir. Había sido suficiente para hacerlo estallar. No toleraría que nadie más hablara así de ella, y desde luego no se lo permitiría. No podía ver lo especial que era. Lo increíble que era. Basta, no tenía sentido pensar en ello cuando había trabajo que hacer. Ya había escaqueado casi 10 minutos para esa pequeña confrontación, y aunque la niebla había impedido que nadie se diera cuenta, no quería holgazanear mientras otros trabajaban. Al menos su sudadera con capucha lo protegía de la lluvia. Algunos ni siquiera la tenían. Sin querer, recordó a Blake, frotándose los brazos desnudos en el frío. Un caballero le habría ofrecido su sudadera para abrigarse. Otra cosa que había arruinado. Había algunos más merodeando por el punto de recogida cuando llegó, aunque no reconoció a ninguno. Todos parecían desdichados, y los que esperaban en la fila se tapaban la boca con las manos, soplando desesperadamente para calentarse. Unos cuantos soldados aparecieron por la puerta principal, arrastrando cajas en una especie de trineo. 6 de ellos se esforzaban por acercarlas. Jaune se encogió de hombros y caminó con dificultad para aligerar la carga, se agachó para tomar algunas cajas pequeñas de suministros médicos y las equilibró sobre una caja de municiones mientras otros cazadores en entrenamiento seguían su ejemplo. Los soldados dejaron escapar un suspiro de alivio cuando los estudiantes se acercaron a ellos, en lugar de al revés. Había dejado a Blake en la empalizada este, así que no dudó ni un segundo en elegir el lado este, ignorando la vocecita que lo tildaba de cobarde mientras equilibraba su carga sobre el pecho. La lluvia parecía arreciar, golpeando la madera con tanta fuerza que rebotó en sus ojos, cegándolo momentáneamente. Sacudiendo la cabeza, entrecerró los ojos para protegerse de la humedad, y siguió adelante. El clima favorecía a ambos, pero incluso entonces sabía que sería un esfuerzo en vano.
Al igual que los cabezas de toro y las propias murallas, miles de Grimm podrían morir en el terreno traicionero. Pero pronto crearían una alfombra viviente de piel para que los demás caminaran sobre ella. Simplemente no les importaban los obstáculos. Podía imaginar que incluso si hubiera una gran caverna entre ellos y Magnus, los Grimm simplemente la taponarían con los cuerpos aún vivos de sus parientes, y los usarían como una especie de puente grotesco. Así que, en realidad, solo les causó inconvenientes. Y presumiblemente también a la armada Atlas, que sin duda tendría dificultades para navegar y volar en tan malas condiciones. Por no hablar de atacar cualquier armamento que tuvieran. Con un suspiro, dejó caer las cajas en una plataforma de madera a la sombra del muro, literalmente el único lugar donde podía evitar que se hundieran en el barro blando. También le proporcionó un raro refugio, donde la lluvia que caía en diagonal golpeaba la pared de madera en lugar de su cuerpo. Era extraño imaginar refugio a la sombra de una barrera frágil que mantenía a raya a los monstruos. Sobre todo cuando había gente luchando a muerte sobre esa barrera. Algo hizo un leve clic cerca, y no supo por qué ese sonido le llegó, por encima del volumen de la melee. Entrecerró los ojos azules mientras miraba los troncos a menos de un pie de su cara. Hubo otro ruido extraño, un breve clic, 3 ráfagas rápidas, luego silencio. No fue hasta que algo le goteó en la frente, a pesar del refugio, que pudo localizar la fuente. Unas gotas de agua que corrían por una pequeña abertura en la pared. Tras la cual, pudo ver un pelaje negro enmarañado. Volvió a hacer clic al verlo. Y, para su horror, la madera se movió. Retrocedió, sintiendo la lluvia envolviéndolo una vez más mientras miraba a izquierda y derecha del muro, intentando comparar cada segmento. No era evidente, pero estaba ahí. Todo el segmento del muro se doblaba hacia adentro, como si se manchara por un gran peso. «Bajen de los muros», gritó, agitando el brazo con furia hacia quienes estaban en lo alto. 1 o 2 se giraron para mirarlo, pero, por supuesto, los demás sabían que no debían darle la espalda a los Grimm. La lluvia ha debilitado los cimientos. Se están rompiendo. Sus palabras parecieron sobresaltarlos y obligarlos a actuar, aunque no fue la acción que él esperaba. Maldijeron, hablaron entre ellos, gritaron el mensaje a través de la línea. Pero ni uno solo abandonó el muro, incluso mientras este se debilitaba bajo sus pies. «Chico», gritó un hombre, aunque Jaune no pudo distinguir quién entre la multitud, «tienes que hacer una señal a la segunda pared o no podemos movernos. Hay una bengala de polvo junto a las cajas, que sea roja. A por ello», gritó, casi tropezando al intentar llegar a las cajas. Con la lluvia cayendo a su alrededor y sobre la munición, Jaune hundió las manos en la caja, apartando balas de polvo, cartuchos y cargadores. «Mierda, mierda, ¿dónde estaba?» Fue al sacar los brazos de la caja que lo notó. Y aún así, solo cuando su codo chocó contra él, haciéndolo caer al pasto. Cayendo de rodillas, lo rescató, secándose la humedad mientras abría el cañón. Ya estaba rojo, gracias a Dios. Tomando una respiración profunda y apuntando hacia arriba, apretó el gatillo. Al mismo tiempo, la pared detrás de él se quebró, se astilló y, finalmente, con un gran rugido, se hizo añicos. «Renny, ¿qué significa una bengala roja?» La voz de su amigo de la infancia se filtró en sus oídos, como solía ocurrir. Pero esta vez, las palabras lo hicieron detenerse, incluso cuando la caja que llevaba cayó al barro. «¿Rojo? ¿Dónde?» El corazón le dio un vuelco, incluso al darse la vuelta para ver a dónde señalaba. El rostro de Nora esbozaba una amplia sonrisa. Una que, para cualquier otra persona, podría haber parecido jovial, pero que él reconoció como una que ocultaba su preocupación. Bajo el aguacero, forzó sus ojos rosados, con una mano bajo el flequillo para protegerse. Apenas podía distinguirlo. Entre la niebla, la lluvia y el viento, parecía menos una bengala que una luz roja distante en la distancia. Pero si tenía alguna duda de lo que era, entonces los fuertes cuernos que sonaron desde los muros de piedra de Magnus pronto los destruyeron. «La señal de retirada», susurró, mientras su aliento se filtraba entre nubes de niebla. «Han abierto una brecha en los muros». A su alrededor, la gente parecía congelarse en la incertidumbre. Otros estudiantes de su misma edad, perdidos al ser abandonados por su entrenamiento. «Retrocedan hacia las murallas», gritó alguien. Quizás uno de los otros estudiantes, tal vez un cazador en la muralla que había visto su indecisión. El quien importó poco, pues las palabras los impulsaron rápidamente a la acción. Ren empujó a Nora delante de él, aunque la chica no necesitó mucha insistencia para retirarse. Una breve mirada hacia atrás mostró a los cazadores alejarse de la muralla de un salto, abandonándola en un movimiento que casi parecía sincronizado.
Los Grimm la coronaron apenas un segundo después, la presión de los cuerpos los impulsó hacia adelante mientras se derramaban en el campo como agua de una bañera rebosante. Sin embargo, los cazadores formaron una línea, retirándose lentamente mientras luchaban contra los monstruos. Un círculo cada vez más pequeño que se estrechaba lentamente alrededor de las murallas de Magnis. Nora, toma el ascensor, la instó Ren, empujándola para que se colocara junto a otra en la plataforma de madera, que pronto empezó a ascender. Unas cuerdas se desenrollaron y serpentearon por la pared, algunas de las cuales se estrellaron contra el barro junto a él. Ren tomó la siguiente, deteniéndose para mirar a su alrededor, para intentar ver a alguien de su equipo o de los otros. Jaune y Pirra no estaban a la vista. Solo podía esperar que hubieran logrado llegar a la pared. Con un suspiro de frustración, agarró la cuerda con fuerza contra su cuerpo, presionando las piernas contra la pared mientras iniciaba la ardua escalada. 50 metros de altura, y la pared resbaladiza por la lluvia. Fue lento y doloroso. A mitad de camino, le ardían los músculos y le rozaban los dedos con las fibras ásperas y anudadas. Un vistazo hacia abajo mostró a otros subiendo por la misma cuerda que él. Y más abajo, el círculo de cazadores se acercaba a la pared. ¿Cómo se retirarían? No podían darles la espalda a los Grimm, serían masacrados. ¿De verdad iban a sacrificar a una retaguardia, dejándola morir para que otros escaparan? No. No podía pensar así. En cambio, volvió a mirar hacia la cima del muro, y más allá, el cielo gris y turbio. Arremete, agarra la cuerda más arriba, camina la distancia. Arremete con la otra mano, agarra la cuerda, sube por el muro, el mantra de arremete, agarra, camina resonó en su mente, dándole de alguna manera la fuerza que necesitaba, mucho después de que sus brazos perdieran la sensibilidad. Cuando llegó a la cima, no pudo hacer nada más que murmurar palabras incoherentes a San, quien se estiró por encima del muro para agarrarlo por el cuello y arrastrarlo hasta el parapeto. Pirra está arriba, informó Nora al instante, sabiendo implícitamente lo que Ren quería oír, todo el equipo rubí está arriba. Jaune está en uno de los ascensores subiendo. Gracias, logró decir Ren, extendiendo una mano para tocarle el brazo. Nora simplemente asintió, tarareando una melodía, aunque él no pasó por alto la preocupación que sentía al mirarlo. Típica Nora, siempre preocupada por los demás. Armas a las murallas. Todas las armas a la muralla. El cántico se transmitía de generación en generación, mientras soldados, cazadores, estudiantes, cualquiera con un arma a distancia, se agolpaba en los parapetos. Un surtido de barriles se erizaba por el borde, con Ren apoyado por Nora mientras apuntaba a Flor Tormentosa. Había tantos, los muros de la empalizada ya habían quedado reducidos a meros bultos negros y visibles en una marea de Grimm en constante ebullición. La madera marrón ni siquiera se veía. La misma madera por la que habían luchado en el aserradero, en una batalla que parecía tan lejana. Alto el fuego, apunten a las primeras filas, volvieron a llegar las órdenes desde la línea, mientras Ren ajustaba su puntería para obedecer. La lluvia goteaba de su flequillo, deslizándose entre sus ojos antes de posarse en la punta de su nariz. Fuego. El polvo chilló. Flor de tormenta se resistió en sus manos, mientras el grito de alegría de Nora se perdía en la cacofonía. Explosiones, efectos elementales, arcoíris de polvo multicolor cayeron sobre los Grimm, diezmando las primeras filas casi al instante. En el momento en que impactaron, los cazadores se dieron la vuelta y huyeron, arrojándose contra las paredes, agarrándose a las cuerdas y en algunos casos entre ellos, trepando frenéticamente las paredes como podían. Algunos nunca lo lograron. Arrastrados por los Grimm al intentar desengancharse, o arrancados de las murallas por monstruos supervivientes que lograron capear la tormenta. Sin embargo, él apenas lo vio, concentrado por completo en objetivos que estallaron en sangre, antes de desmoronarse para desaparecer. La salva continuó durante casi 2 minutos. Y por lo que sabía, la orden de alto se había dado hacía mucho tiempo. Con el zumbido en los oídos, no había forma de que pudiera oírla, y solo cuando sus armas se vaciaron, finalmente retrocedió. Más adelante, pudo distinguir vagamente la distintiva silueta de Coco Adel, cuya arma cortaba a Grimm mientras cubría la retirada del cazador. El primer muro había caído, pero lo habían planeado, ¿no? El plan de retirada lo dejaba claro, y por un momento se preguntó si el muro de madera se había construido con la intención de detener a los Grimm. O si simplemente había sido para entretenerlos, para obligar a las criaturas a sacrificar a miles en un intento de abrirse paso. Su valiente líder apareció por encima del muro un momento después, bajando de la plataforma de madera mientras ésta se balanceaba contra su polea. Pirra lo recibió, un fuerte abrazo mientras decían palabras que él no podía oír. No es que lo necesitara, las sonrisas en sus rostros decían suficiente. Todos estamos vivos.
Y de alguna manera, eso era todo lo que le importaba también. Las empalizadas habían resistido durante días, provocando la masacre de miles de Grimm. Ahora se alzaban sobre muros 10 veces más altos y 5 veces más gruesos, hechos de roca y piedras sólidas. Mientras la gente vitoreaba y celebraba su extraña victoria, una derrota victoriosa, si cabe, Ren se apoyó en el borde de las murallas, observando a Ursa, Beowulf y Deathstalkers pululando abajo, golpeándose impotentes contra la piedra inflexible. Los muros de Magnus eran fuertes y probablemente resistirían semanas. Oh, reconsideró, mientras el suelo bajo sus pies parecía temblar, y las voces que se alzaban en vítores se acallaban. A lo lejos, tras la niebla ondulante y la lluvia torrencial, se vislumbraban varias siluetas grandes que se acercaban lentamente mientras los cazadores mayores gritaban órdenes. Sus ojos rosados se abrieron de par en par al distinguir sus siluetas, 3 de ellos, casi tan altos como las murallas mismas, y mucho más altos que cualquiera de los edificios de Magnus. Corrían hacia las murallas, con un paso tambaleante que podría haber parecido cómico, de no ser por la gran distancia que recorrían con cada monstruosa zancada, pisoteando a otros Grimm. «Goliath», gritó alguien, mientras la gente se abría paso a empujones. Se gritaban órdenes, se abrían y cerraban manos, y cualquier cosa que pudiera hacerles daño aparecía en primer plano. O bien, reconsideró, los muros de Magnus podrían no durar mucho tiempo. Capítulo 26. El aguacero torrencial los convirtió en poco más que figuras borrosas. Sin embargo, incluso desde tan lejos, su tamaño desmentía su presencia. Con cada paso imponente, la pared sobre la que se paraban parecía temblar, como si también se retorciera bajo el inmenso peso. «Mátenlos», gritó alguien. Una voz aguda y frenética, pero todos se apresuraron a obedecer. «No pueden alcanzar las paredes, mátenlos». Los oídos de Jaune zumbaban al oír disparos, grandes bocanadas de llamas y polvo que estallaban por la fortificación, mientras rayos de muerte multicolor se precipitaban hacia aquellas siluetas oscuras. Su propia incapacidad para ayudar fue un duro golpe, dejándolo de pie, impotente, cerca, agarrando a Croce Amors con un puño tembloroso. «Es imposible», la voz de Pirra llegó a sus oídos, la luchadora campeona apoyada en un muro almenado con su rifle sobre el borde. «Los Goliaths están entre los Grimm más grandes, pero nunca han alcanzado un tamaño como este. Normalmente miden 6, tal vez 8 metros como máximo». «Díselo», se oían explosiones a lo lejos. Y aunque los Goliaths no se veían con detalle, los ataques que los alcanzaban se reflejaban en la densa niebla. Parecía una gran tormenta, con nubes que brillaban brevemente en tonos rosas, amarillos, rojos, todos los colores bajo el sol. ¿Les estaba haciendo daño siquiera? Era imposible saberlo, cualquier ruido que pudieran haber hecho no llegó a sus oídos, atenuado por los disparos. «Los Goliaths no suelen alcanzar estos tamaños», asintió Ren, haciendo una pausa para liberar los cargadores de su arma. Se giró para mirarlos a ambos por un momento, con una mirada severa en sus ojos magenta. «Pero claro, los Nevermore tampoco, y ya nos hemos enfrentado a 2 variantes gigantes de ellos. Justo el otro día, y durante toda la iniciación. Qué extraño que nunca lo hubieran recordado, qué extraño que solo 4 adolescentes hubieran podido derrotar a uno. No había sido tan grande como el que atacó a Magnus, obviamente, pero Ren tenía razón. Las reglas de Grimm no siempre se cumplían. Así como existían nunca más y Ursa mucho más grandes que sus iguales, también podría haber Goliaths gigantes. Y cuando tomas algo ya tan grande y poderoso, y lo haces más grande, necesito un arma. El pensamiento siempre había rondado su mente, pero ahora era más urgente. Estos monstruos eran más grandes que las propias paredes, necesitaban morir, y por eso necesitaba ayudarlos. Sus ojos azules luchaban contra la lluvia que azotaba su vista. El adoquín gris de la pared estaba resbaladizo y oscuro por la lluvia. Allí. Una silueta negra, casi invisible contra la piedra gris oscura, salvo por el charco en el que yacía y la forma en que el agua se acumulaba a su alrededor. El agua lo salpicaba mientras corría hacia ella, respirando entrecortadamente en grandes bocanadas de vapor. Ni siquiera se le ocurrió que no funcionaría, que no tenía el entrenamiento para usar un arma de fuego. Lo único que importaba era que podía contribuir. Incluso mientras sus dedos fríos se hundían en el charco, se aferraban al metal húmedo y tiraban. La culata pesaba al golpearle el hombro, pero con expresión de enojo se acercó a los demás junto al muro, con el cañón apuntando hacia el enemigo. Ni siquiera podía fallar, tal era la multitud que tenía ante sí. No había suelo que golpear, ni árboles que obstruyeran su disparo. Incluso si pasara cerca de la cara del Goliath, en algún lugar a lo lejos la gravedad le pasaría factura, y la bala alcanzaría a otro Grimm.
¿Cómo podrían alguna vez esperar contener semejante horda? Y mientras la lluvia le caía por la cara, las gotas iluminando brevemente cada vez que apretaba el gatillo, Jauneart añadió su propia salva a la defensa. El dispositivo se resistió en sus brazos. La sensación fue similar a la de golpear un árbol grueso con Croce Amors, solo que tuvo que sujetar el arma en todo momento, incluso mientras las vibraciones le hacían castañetear los dientes. Quizás fue hipersensibilidad, o sus instintos. O simplemente un milagro, pero un pequeño crujido llegó a sus oídos entre la lluvia de disparos. Entrecerró los ojos, incluso mientras bajaba el arma, aguzando el oído mientras esperaba su llegada una vez más. Ahí estaba de nuevo, un golpe fuerte, seguido de un sonido como el de una roca cayendo sobre un suelo de piedra. Sin embargo, no fue hasta que oyó un leve gruñido, poco más que una profunda exhalación, que pensó en mirar por encima del muro. Hacia los ojos rojos de un Beowulf, no más de 4 metros por debajo de él. El monstruo lo fulminó con la mirada, con los labios desprendidos mientras parecía burlarse y gruñir al unísono, mientras otra pata gruesa se alzaba y se estrellaba contra la pared. El crujido se oyó de nuevo, con pesadas garras perforando la piedra suelta mientras caía una lluvia de polvo. Sus ojos vagaron de izquierda a derecha por la pared, para ver tantas formas negras adheridas a ellas, arrastrándose por la superficie escarpada, resbaladiza como estaba por la lluvia. Los disparos, el aguacero, enmascaraban su avance. Están trepando por las paredes. Gritó Jaune, casi ahogándose con la lluvia mientras se giraba para señalar por encima del muro. Algunos de los que estaban cerca se giraron hacia él, con los ojos desorbitados tras sus cascos, mientras también miraban por el borde. El mensaje empezó a ladrar por la línea. Sin embargo, era lento, y los ojos del rubio se abrieron de par en par al observar cómo se desarrollaba la pesadilla. Como la única grieta y la pequeña gota de agua que anunciaron la ruptura de la presa. Un brazo grueso y negro se alzó ante un soldado asustado, aferrándose a su pecho, con una salpicadura carmesí. El soldado, con sus gritos perdidos en el diluvio, fue arrastrado desde el muro y arrojado a su muerte entre la horda de abajo. Y él fue el primero de muchos. Grimm coronó el parapeto, figuras robustas y músculos abultados, arrastrando cuerpos grotescos con una fuerza inhumana, mientras los hombres gritaban y morían. Los soldados apuntaron sus armas hacia adentro, en una defensa frenética mientras las balas y el polvo convertían el muro en una trampa mortal tanto para el hombre como para Grimm. Entre todo esto, los cazadores danzaban. Cuchillas centelleantes y colores brillantes se entrelazaban en la oscuridad, formas que se difuminaban entre cortinas de lluvia y sangre. Donde luchaban los colores brillantes, se podía restaurar el orden. Pequeños focos de disciplina en un océano de locura, los soldados parecían reconocerlo. Quizás habían sido entrenados para ello, mientras se apresuraban a formarse. Algunos incluso tuvieron la disciplina de ignorar a los Grimm y volver a apuntar sus armas contra la amenaza mayor. ¿Era por eso que los cazadores vestían colores y ropas tan extraños? Se preguntó Jaune, mientras gritaba de rabia, abalanzándose sobre una osa que intentaba coronar la muralla. Croce Amors hacía saltar chispas al chocar contra la piedra, con un enorme brazo retrocediendo de dolor mientras su mano cercenada se movía en otra dirección. Se vestían para destacar, para llamar la atención, no de los Grimm, sino de aquellos que no podían protegerse. Míranos, obsérvanos, véanos. Estamos aquí, colores brillantes en un mundo gris, para luchar y morir. Un breve destello de luz en la oscuridad, ven a nosotros. Un nuevo ataque se produjo, un brazo que se abalanzó sobre el muro hacia un soldado cercano. Pero esta vez, estaban preparados. Croce Amors cantó. Una canción de acero, o de aire y sangre silbantes, incluso mientras Jaune, compositor y músico, caía sobre una rodilla con el brazo extendido. La extremidad comenzó a desintegrarse en el instante en que golpeó la piedra. La bestia rugió mientras luchaba por mantener el equilibrio. Sus ojos azules brillaron cuando levantó un pie, pisoteando la mano que le quedaba, rompiéndose las garras mientras el monstruo aullaba. Y cayó. Unos grandes ojos verdes se encontraron con los suyos a través del casco militar Atlas, abriendo y cerrando la boca, como si buscara agradecimiento en medio de la tormenta. Esos ojos se endurecieron apenas un segundo después, y su boca se convirtió en una fina línea al volver a la línea, lanzando fuego a la refriega. Jaune solo pudo asentir, aceptando esa determinación como la gratitud que necesitaba. Su escudo encajó con un clic, desplegándose en su mano mientras lo agitaba a un lado, limpiando la humedad para que la superficie blanca brillara. Ya no necesitaba armas a distancia, incluso mientras los Goliaths seguían acercándose. Les iría mejor ahora si pudiera mantener a salvo a quienes los rodeaban, siguiéndolos disparando y matando el mayor tiempo posible.
Otra garra se extendió hacia el cielo y una figura gruñona se arrastró más cerca. Croce Amors trazó un círculo, girando la muñeca mientras aflojaba los músculos, antes de enderezarse de golpe, golpeándose contra el escudo en un anillo de acero. No caerían. Crescent Rose se resistió, la fuerza recorrió su hombro y su cuerpo, mientras cada músculo se ajustaba sutilmente, la experiencia indicando al francotirador cómo moverse para amortiguar el impacto. Una mano ya se movía, y los casquillos gastados caían de la recámara al amartillar la palanca. El mundo se oscureció, como siempre, el ruido y la imagen se desvanecieron, quedando solo ella y el objetivo. Una respiración entrecortada, una exhalación mientras su cuerpo se detenía, apretando el gatillo. Disparó una vez más, y ella ni siquiera vio el disparo, pues ya estaba preparando otro. Sus dedos se detuvieron, rozando brevemente el mango antes de soltar un suspiro. La garra que la atravesó golpeó la piedra sólida, desprendiendo pequeñas lascas mientras el rostro acorazado parecía retorcerse en confusión. La hoja de Crescent Rose le hizo cosquillas bajo la barbilla, descansó bajo el cuello y cruzó su pecho, incluso mientras se arrodillaba sobre el hombro de la osa. Con una rápida sonrisa, retrocedió de un salto, quedándose detrás de la bestia, mientras su guadaña se deslizaba por el cuello, el pecho y el hombro, abriendo un gran surco en la bestia, que cayó al suelo. Nunca había tenido mucha fuerza, pero Crow le había enseñado a usar la velocidad y el tamaño para sacarle provecho. No siempre era necesario golpear con la mayor fuerza. A veces, simplemente podía dejar que la gravedad hiciera el trabajo por usted, o incluso el retroceso de un disparo de francotirador de alta potencia. Rubes, vuelve a esas cosas. Gritó su hermana, con los guanteletes encendidos mientras se elevaba en el aire, asestando un uppercut devastador que atravesó el cráneo de un Beowulf. La rubia aterrizó agachada y se lanzó hacia adelante para disparar una descarga doble contra otra ursa, catapultándola desde la pared. Te cubriré, pero necesitamos a esos bichos grandes. A por ello. Exclamó la chica más pequeña, poniendo los ojos en blanco distraídamente mientras Crescent Rose se movía de nuevo. Dile algo que no supiera, seguiría disparando si alguien no hubiera dejado que una osa la sorprendiera desde el principio. Concentrarse en disparar en medio de una melee era difícil. Claro que podría haber salido airosa disparando a diestro y siniestro. Eran lo suficientemente grandes como para acertar con confianza sin siquiera concentrarse. Pero eso no ayudaría a todos, ¿verdad? Tenía que aprovechar al máximo sus disparos, porque otros podrían no poder hacerlo, por limitaciones de sus armas o cualquier otro problema que tuvieran. Como si Grimm los atacara. Respiró hondo, inhalando, antes de exhalar en un largo torrente, incluso mientras intentaba ignorar la lluvia fría que le corría por la cara. O la humedad que se le acumulaba en las mallas mientras se arrodillaba, apoyando a Crescent Rose sobre el muro de piedra. Algo la salpicó desde cerca, quizá lluvia, quizá incluso sangre. Lo ignoró y se inclinó para apoyar la mejilla en su adorada ama. La voz de Jan sonaba cerca, gritando y aullando mientras luchaba. A pesar de la terrible situación en la que se encontraban, le trajo algo de consuelo, un recordatorio de alguien que había estado con ella, bueno, desde siempre, en realidad. La mujer que prácticamente la había criado. ¿Quién moriría si el Goliath lograba alcanzar la pared? Jan moriría junto con Ruby, Blake, Weiss y todos sus seres queridos. Justo antes de que la horda descendiera sobre la ciudad de Vale, y entonces todos los que ni siquiera conocía morirían. Los ojos plateados se entrecerraron, luchando contra las pequeñas gotas de humedad que colgaban de sus pestañas, incluso mientras intentaban discernir los detalles a través de la espesa lluvia y la niebla. Más allá de los choques de acero y carne, de gritos y alaridos, hacia esas formas siniestras que se acercaban. ¿Les había hablado alguna vez su profesor sobre los Goliaths? ¿Les había enseñado cómo derrotarlos? ¿Ruby se había quedado dormido y desestimado las lecciones como si no tuvieran valor? No lo sabía, así que recurrió a lo que siempre le había funcionado. Esos ojos rojos y brillantes, que se movían de arriba a abajo mientras la criatura continuaba su estampida. Crescent Rose se encabritó, al igual que ella, y el disparo se perdió en la distancia, aunque no tenía forma de saber si había tenido éxito. Sin embargo, el objetivo seguía moviéndose y, por lo tanto, ella también, con la mano apoyada contra la palanca mientras el proyectil se disparaba una vez más. No se detendría. No mientras hubiera polvo que quemar, Grimm contra los que luchar, o sangre en sus venas. No se detendría cuando su aura se hubiera desvanecido y su cuerpo estuviera indefenso. Se detendría cuando los Grimm murieran. O al menos lo era. El agua la salpicaba mientras corría por la muralla, con una larga cinta colgando tras ella. Delante y a su alrededor, hombres y Grimm luchaban.
Cazadores, estudiantes, soldados, usando armas esotéricas, o simplemente el filo de sus armas, para intentar abatir a los monstruos. Uno captó su mirada ámbar, dominando a un hombre uniformado, mientras otro se acercaba por detrás. «Weiss», gritó Blake, captando la mirada de la heredera, que en ese preciso instante clavaba su estoque en la mandíbula de un Beowulf. Incluso con el monstruo aún gorgoteando en su arma, la chica de cabello blanco se giró hacia ella y asintió. Una luz blanca centelleó debajo y delante de ella, titilando levemente mientras los glifos se asentaban bajo los charcos dispersos por la piedra. Al pisar el primero, Blake empezó a sentir cómo aumentaba la presión del viento, incluso cuando la lluvia, que ya había sido torrencial, casi la cegó. No tenía ni idea de cómo Ruby se las arreglaba para moverse tan rápido. Cómo evitaba chocar con cosas que, con su velocidad, seguramente le causarían mucho más daño. Blake se consideró afortunada de que solo hubiera un obstáculo frente a ella, y que fuera su objetivo. El sudario de Gumball se partió en dos al accionar el pestillo, y una fuerte cuerda de cinta negra se extendió entre las dos partes. La Ursa ni siquiera la había visto, demasiado concentrada en el soldado distraído que se disponía a destripar. «Oye», gritó mientras lanzaba la mitad de su arma hacia él, observando cómo la hoja se estrellaba contra su hombro izquierdo. «Atrápalo». La osa rugió de disgusto, tambaleándose hacia atrás antes de girarse para encararla, justo cuando apareció ante ella, a una velocidad inimaginable. Sus ojos rojos se encontraron con los amarillos, mientras sus garras descendían. Blake se quedó sin aliento al chocar con la espalda contra la piedra, y sus piernas cedieron al usar el agua para deslizarse entre las piernas. Mojado o no, el suelo seguía siendo de piedra sólida, y solo su aura evitó daños graves. La cinta en su mano se tensó, deteniendo su impulso mientras Gumball Shroud casi le arrebataba las manos. Sin embargo, al no ceder, la misma presión se ejerció en el otro extremo. La cuchilla, aún alojada en el pecho del Grim, se desprendió en un gran chorro de sangre, arrancándole un gran trozo del pecho mientras el monstruo caía. Se puso de rodillas, apuntó con su pistola y colocó 3 balas precisas en el costado del cráneo de la otra ursa, debilitándola lo suficiente para que el soldado pudiera empujarla por encima del muro él mismo. Eso parecía divertido, dijo una nueva voz, atrayendo los ojos amarillos del fauno hacia una figura familiar, riendo mientras hacía girar su martillo. Dios mío, necesito una cuerda como esa, Blakey. Así podría balancearme por la ciudad y atacar a Grim desde arriba. Sería épico. Sí, Blake intentó pensar en algo que decir, antes de abrir los ojos como platos. Nora, P. La chica de pelo naranja ni siquiera miró. En cambio, aferró su martillo hacia sí misma mientras empujaba el mango hacia atrás, golpeando al Beowulf en la rodilla con la fuerza suficiente para destrozarle el hueso, antes de dar un giro de 360 grados, estampándole el extremo de su arma en el cráneo. Perdón, Blake. Eso fue grosero, pero nos iba a interrumpir. ¿Qué decías? No importa, aceptó la mano que le tendía la otra chica, palmeándose las mallas mientras miraba a su alrededor. Estaban impidiendo que los Grimm invadieran las murallas, aunque no se sabía cuánto duraría. Bastaría con un pequeño descuido para que se afianzaran, y desde allí se propagaría como una enfermedad. ¿Y qué hay de los demás cazadores que aún descansaban, de los otros turnos? Debieron de haber oído lo que pasaba. Solo podía suponer que quienes pudieron oírlo ya estaban en camino. «¡Atención!». La voz de Sam les llegó por encima del ruido del combate, mientras el adolescente corría hacia ellos. «Necesitamos fuego». «Ya». No se tomó el tiempo de explicarlo. Su bastón se partió en dos y los cañones ardieron. Blake se giró para mirar lo que estaba diciendo, pero se quedó paralizado por un miedo repentino. Ahora podía distinguir cada detalle mientras se dirigía hacia la pared, apartando a Grim a cada zancada, incluso mientras los desafortunados que se interponían en su camino morían aplastados. Ojos rojos como la sangre, un rostro que se balanceaba de izquierda a derecha y músculos que se abultaban con cada movimiento. Alguien gritó algo. Pero no pudo distinguir quién ni qué decían. Solo sabía que su brazo se alzó por voluntad propia, Gumball Shroud hablando donde ella no podía. Los cazadores y soldados a su lado no se movieron. ¿Qué sentido tenía? Estaban tan cerca que huir sería un gesto inútil, e incluso si lo hicieran, las murallas quedarían destruidas y la muerte no tardaría en llegar. No era la valentía lo que los impulsaba a disparar, sino la desesperación. Aún así, le asombraba cómo se mantenían en pie aquellos sin aura, soldados vestidos con poco más que una armadura metálica, que jamás resistiría las manos de un Grimm, disparando en fila mientras veían acercarse su perdición. «Muere», su voz resonó en su mente, «muere, por favor muere, Care, muere, no quiero perder más amigos».
Hielo, fuego, balas, rayos, explosiones, atravesaron el rostro de la bestia, arrancando grandes trozos de su piel mientras se precipitaba hacia su última línea de defensa. A medida que transcurrían los segundos, se hacía difícil distinguir los detalles, pues el humo y las luces brillantes cegaban sus sensibles ojos. Solo había una idea general de su forma, el sonido que emitía y el eterno rugido de los disparos. La pared tembló. Incluso antes de acercarse, la piedra pareció vibrar, y el polvo y el agua se derramaron por las grietas con la mera proximidad de semejante monstruo. El mango de Gumball Shroud se clavó en la piel de su palma, mientras Pirra y Neptune se apresuraban a ayudarla. Y entonces, a menos de 30 metros del muro, se tambaleó. Un gran rugido resonó entre quienes los rodeaban, audible incluso por encima de la batalla, y su voz resonó entre todos. La criatura se hincó sobre una rodilla, con la cara hundiéndose en el suelo mientras excavaba un gran surco en el paisaje, y en el Grim que caminaba sobre él. Por un instante escalofriante, continuó. El impulso la impulsaba hacia adelante, mientras imaginaba su cadáver estrellándose contra la pared y matándolos a todos. Un segundo después, sin embargo, demostró que estaba equivocada. Su cuerpo exhaló un gran suspiro antes de expirar. Incluso su dispersión fue lenta, pequeños copos se quemaban de una manera que sugería que aún podría llevar horas. «Quedan 2 más», gritó Pirra, despertando el alivio de todos, incluso mientras los soldados restantes recibían órdenes. «Avancen por la muralla, maten a los otros 2». Croceamors mordió la carne oscura, y la punta desapareció en el estómago del Beowulf mientras Jaune empujaba su hombro contra su caja torácica. Las garras resonaron sobre su escudo, que sostenía por encima de la cabeza, mientras empujaba a la bestia, que forcejeaba, hacia el borde del muro. Se oyó un gran rugido al caer, acompañado por los vítores de quienes lo rodeaban. Pero no se detuvo a celebrar, sino que dio un paso atrás para examinar su tramo de muro. Había reclamado esta parte. De menos de 12 metros de ancho, con 7 soldados que consideraba suyos. Lo vitoreaban cuando se acercaba, asentían en su dirección cuando los protegía. Sus voces se sumaban a las suyas cada vez que se lanzaba contra un nuevo Grim. No estaban indefensos, pero su acción les permitiría centrarse en la verdadera amenaza. Él no era su protector ni su héroe. Era uno de ellos, y ellos, a su vez, lo protegieron asegurando la caída de los Goliaths. Quizás incluso podría preguntarles sus nombres cuando todo esto terminara. Una sonrisa se dibujó en su rostro, al tiempo que una risa desesperada brotaba de sus labios. Era una locura, toda la lucha era una locura desquiciada. Y, sin embargo, de alguna manera, también le cantaba. Mientras sus músculos dolían y su sangre gritaba, Croceamors danzaba a diestra y siniestra, matando a todo lo que se acercaba. Los dolores de los pocos Grim que lograron golpearlo, un dolor sordo y olvidado que no importaba. El miedo, la terrible miasma de pánico y terror que se había apoderado de todos ellos cuando cayó la empalizada, eso tampoco importaba. Este era su muro y esta era su gente. Eso era lo que importaba. Eso, y la certeza de que sus amigos estarían a salvo gracias a sus acciones. Que ninguno de ellos estaría a salvo si su muro se derrumbaba. Un gran rugido irrumpió en sus pensamientos, aunque no era a lo que se había acostumbrado. Fuerte y ondulante, despertó en él una sensación desconocida. Tardó unos segundos en reconocerla, y solo entonces fue porque vio la causa. La sintió a través del muro de piedra sobre el que se encontraban. Un Goliat había caído, estrellándose contra el suelo al morir. Sus soldados también rugieron, mostrando su apoyo, incluso mientras renovaban su ataque contra los 2 restantes. Iban a hacerlo, de verdad iban a hacerlo. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par al ver que el que se acercaba vacilaba. Apenas perceptible, bajó la cabeza y su figura se balanceó apenas un segundo. Sin embargo, todos en las paredes lo vieron, tal era la atención que le dedicaban. Y entonces se unió el fuego del otro muro. Sin un objetivo al que apuntar, se volvieron contra el que los asaltaba. Cintas y estelas de polvo y fuego impactaron contra el Goliat con tal fuerza que pudo verlo tambalearse. Un momento de incertidumbre se convirtió en 2. El Grim intentó corregirse, intentó impulsarse, pero otra salva impactó en su flanco, haciendo que una de sus patas chocara con otra, rozándose contra su propio talón. El Goliat cayó hacia adelante y hacia un lado a la vez, donde chocó contra los cuartos traseros de la tercera bestia. El efecto fue inmediato. El último Goliat bramó su descontento, intentando recuperar el equilibrio mientras luchaba por mantenerse a flote en un suelo empapado de lluvia y Grim en movimiento. El desesperado esfuerzo por colocar sus patas traseras en su sitio solo logró distraerlo de lo que estaba sucediendo, ya que su pata delantera golpeó a un grupo particularmente grande de Grim, haciéndolo tropezar.
Una última vez, los que estaban en el muro rugieron y el cuerpo de la bestia cedió mientras se balanceaba hacia un lado. Sin embargo, ese rugido cedió. Sus ojos se abrieron de par en par, como si encontrara la inteligencia en esos orbes rojos. De un Grimm que había envejecido y era lo suficientemente poderoso como para saber, para percibir y pensar. Con una gran sacudida, se movió, torciendo su cuerpo de tal manera que cayó de lado, contra la misma pared donde estaban parados. Era una piedra sólida, de casi 8 metros de grosor, y por un instante, se atrevió a esperar que aguantaría. Se quedó paralizado, como todos los presentes, observando en silencio horrorizado cómo el enorme cuerpo impactaba contra la piedra. Esperó a que su carne se desplegara, desplomándose contra la pared mientras se mantenía firme. No lo hizo. La pared se dobló al impactar, abombándose como un globo de agua a punto de estallar. Se oían gritos a su alrededor, incluso mientras caía de rodillas, buscando algo a lo que agarrarse, mientras el suelo se movía bajo sus pies. La mirada de Jaune se cruzó con la de uno de los hombres que lo acompañaban. Uno de sus hombres, y la comprensión se transmitió entre ellos en un instante, así como una débil sensación de paz. Habían fracasado, pero lo habían intentado con todas sus fuerzas. Lo siento chicos, lo siento Pirra, Ren, Nora, Ruby, todos. Jaune. Su voz lo alcanzó. De alguna manera, incluso a través de los rugidos, los gritos y el sonido de la piedra sólida derrumbándose. Blake, agazapado al borde de la destrucción, donde el muro aún en pie se encontraba con el abismo inquebrantable, extendió la mano hacia él. Él se acercó a ella, estirando cada músculo de su cuerpo mientras sus ojos azules se encontraban con los amarillos. ¡Qué broma tan cruel! Ese deseo desesperado de vivir que resonaba en su mente. Le decía que si tan solo pudiera alcanzarla, todo estaría bien. Había unos buenos 20 metros entre ellos, incluso mientras la gravedad ejercía su poder sobre él y el mundo se tambaleaba. Ella gritó algo más, pero esta vez no pudo oírlo debido al silbido del viento y los gritos de quienes caerían a su lado. Su último pensamiento mientras caía, mientras la piedra golpeaba su cuerpo y alejaba la luz de sus ojos. Lo siento, Blake. Capítulo 27. ¿Cómo pudo todo salir mal tan rápido? Tan solo 3 días antes habían estado custodiando las murallas, viendo cómo las hordas de Grimm eran contenidas por los cazadores en el exterior, habían defendido esos muros de madera durante más de 70 horas. Pero los muros de piedra de Magnus, que parecían tan impenetrables, cayeron en menos de 1 hora. Y Jaune con ellos. Blake se arrodilló al borde, donde la roca sólida se encontraba con el aire frío, con una mano aún extendida mientras ella observaba su cuerpo caer al abismo. Como para burlarse de ella, fue golpeado a medio camino por las rocas que caían, arrancándolo de su vista bajo un montón de mampostería derrumbada. Solo quedó viento frío y lluvia penetrante. No, eso no era posible. No podía ser, estaban bien. No hacía ni 2 horas que estaban fuera de los muros, donde él, se habían besado y discutido, ¿y ahora? ¿Ahora estaba muerto? Esa no podía ser su última conversación. No después de haber huido de él, de haber discutido con él, no podían separarse en una pelea así. Simplemente no era justo. Ya sentía el frío filtrándose por su cuerpo, la lluvia empapándole el pelo y las extremidades. Blake, tenemos que irnos. Siseo Weiss, y 2 pequeñas manos se posaron sobre sus hombros mientras la chica intentaba apartarla del borde. Blake no se movió. Una mano seguía agarrando la piedra fracturada mientras buscaba alguna señal de vida. No podía ver nada, no a través de la lluvia y la niebla. Si había alguien vivo allí abajo, estaría gravemente herido y también abandonado a su suerte mientras los Grimm llegaban en masa. No habría un final feliz para ellos, heridos y destrozados como estaban, esas pobres almas tendrían que presenciar cómo se acercaba su muerte. Habría sido más benévolo que todos murieran por la caída. Jaune. Logró gritar, señalando al vacío, antes de volver a mirar a Weiss. Se cayó ahí, tenemos que ayudarlo. No esperó a que Weiss respondiera, en realidad no lo necesitó. Podía ver la intención de la chica claramente en su rostro, por la forma en que esos ojos claros desviaban la mirada. ¿Quieres dejarlo? ¿Cómo pudiste? Sé que no te llevas bien, pero ¿cómo pudiste siquiera pensar? ¿Cómo pudiste? Espetó Weiss, y la mano sobre el hombro de Blake se convirtió en una tenaza mientras la arrastraban del precipicio. La fauno cayó de espaldas en un charco. El agua fría se acumuló sobre sus hombros, pero aún así la sentía más cálida que ella. Nunca abandonaría a nadie, sin importar lo que sintiera por él, pero no hay nada que podamos hacer. El rostro de Weiss se suavizó, soltando el hombro de la chica y extendiendo una mano para ayudarla a levantarse. Tenemos que cuidar de los que aún estamos vivos.
Jaune sigue vivo, siseó, apartando la mano de un manotazo mientras se ponía de pie. No podía estar muerto. Simplemente no podía estarlo. Hasta que viera un cuerpo, no lo aceptaría. Negación, susurró su mente, es la primera etapa del duelo, sabes que se ha ido. Cállate. Les gruñó a Weiss a sí misma, desenvainando el Gamble Shroud y retrocediendo hacia el borde. Si tan solo pudiera bajar, no sería como el bosque Esmeralda, el suelo era traicionero, por no mencionar la alfombra de Grimm, pero a diferencia de Jaune, no la pillarían desprevenida, y no había rocas que cayeran para empeorar las cosas. Sin embargo, algo la agarró por detrás del cuello antes de que pudiera saltar, arrastrándola del borde al perder el equilibrio. Aterrizó con fuerza, rebotando contra el suelo de piedra mientras sus ojos dorados brillaban. Para su sorpresa, no fue Weiss quien la detuvo. ¿Tú también, pirra? Gruñó Blake, incorporándose y dándole un puñetazo a la chica alta. Pensé que tú, de entre todos, no estarías dispuesta a cállate. Espetó la pelirroja, desviando el torpe golpe con el dorso de una mano, antes de arremeter y abofetear a Blake en la cara. El fauno cayó al suelo con fuerza, agarrándose la piel roja con una mano. ¿Cómo te atreves? Siseó el campeón, ¿cómo te atreves? ¿Crees que todo esto es por ti, que a nadie más le importa? Lo conocía desde antes de que aparecieras. Las lágrimas caían de sus ojos verdes, pero ella sacudió su melena roja con furia, apartándolas. Y, al parecer, conozco a Jaune mejor que tú. Porque sé que nunca, jamás, me perdonaría si dejara que desperdiciaras tu vida. Blake tuvo que apartar la mirada, sintiendo que su ira inútil se disipaba al ver cómo el cuerpo de Pirra temblaba. Por poco que tu vida parezca significar para ti, continuó la pelirroja, significaba algo para Jaune. Así que si quieres desperdiciarla ahora, tendrás que superarme, y confía en mí, Blake, gente mejor que tú lo ha intentado. Una mirada a su compañera de equipo reveló que tenía la misma expresión, con un toque de decepción. Maldita sea, tenían razón, claro, él no querría que hiciera algo tan estúpido. Normalmente ella tampoco, era solo la frustración la que hablaba. Eso y el dolor, no, aún no sabía que estaba muerto. Lo siento, susurró, con las rodillas apoyadas en un charco frío sobre el muro en ruinas, mientras la lluvia caía a cántaros a su alrededor. Siento lo que dije, y lo de Jaune, Pirra tenía todo el derecho a odiarla, a despreciarla. Jaune había sido su compañero y el hombre que amaba. Y Blake no solo se lo había robado, aunque ella nunca lo había pretendido. Y luego acusar a esa misma persona de no importarle su vida. Está bien, dijo la pelirroja extendiendo la mano con la palma hacia arriba. Vamos, tenemos que retirarnos, y además, no estoy dispuesta a renunciar a él todavía. No somos lo suficientemente fuertes, interrumpió Weiss mientras ayudaban a Blake a ponerse de pie. Todavía no se atrevía a mirar a la mujer más alta a los ojos, no cuando veía esas lágrimas en sus mejillas. La lluvia no lograba disimularlas. No solas, al menos no, pero si encontramos ayuda, quizá podamos hacer algo. ¿Hacer algo? Esa repentina comprensión la hizo escudriñar la pared donde se encontraban. ¿Cuánto tiempo había pasado mirando al abismo? La gente ya estaba abandonando las murallas, con pequeños focos de resistencia aún en pie, luchando contra los Grimm. Pero, en su mayoría, la gente huía. ¿Qué más podían hacer, sobre todo aquellos soldados que carecían incluso de aura? ¿Qué podían hacer los propios estudiantes? Ya era demasiado tarde, los Grimm entraban en masa por la brecha en el muro, y si Jaune hubiera llegado con vida, se habría encontrado en medio de su camino. Magnus había caído, pero nadie estaba dispuesto a aceptarlo. Todavía no, al menos, era ella. Busquemos a los demás entonces, dijo Blake, sin querer aceptarlo. Daba igual si estaba muerto, vivo o rodeado de Grimm. Lo encontrarían, luego se reunirían con sus equipos, y sobrevivirían a esta pesadilla. Volverían a Beacon, a casa. ¿Dónde está el resto de los equipos? Ya nos estamos alejando de las murallas, dijo Weiss, alejándose a toda prisa, confiando en que los demás la seguirían. Se ha ordenado la retirada y debemos replegarnos. Si nos mantenemos pegados a las murallas, esto será otro Elgar, solo que 10 veces peor si aparecen más de esos enormes Goliaths. Blake negó con la cabeza, quitándose las lágrimas de los ojos. ¿Retirarnos? ¿A dónde se supone que debemos retirarnos? Las murallas han desaparecido y no hay exactamente una fortaleza ni nada parecido. Lucharemos en las calles. Quizás ese sea el plan, gritó Pirra, saltando sobre un cuerpo caído y clavando su jabalina en el corazón de una osa que había escalado las murallas. Cayó con un gorgoteo, volcando hacia atrás sobre las almenas y cayendo en la masa de abajo. Las calles son tan estrechas en algunos lugares que podríamos defenderlas con unas 10 personas. Es mejor que estar rodeados.
Es mejor que nada, quiso decir, pero Blake sabía que eso no sería suficiente, no cuando los Grimm también podían atravesar los edificios. Mortacechadores, Ursa, Beowulfes, poseían esa ira insensata, la misma que les permitía escalar tenazmente los muros de Magnis. Aunque pareciera inútil, arañaban y desgarraban los ladrillos hasta que finalmente, contra toda lógica, los atravesaban. No importaba cuántos murieran en el intento, simplemente se estrellarían contra las paredes mientras sus cuerpos se convertían en pulpa. Pero decir eso sería innecesariamente cruel, destruiría el último trocito de esperanza que había en ellos. Aunque tenía la pésima sospecha de que ya lo sabían. Ninguno de los dos era tonto, solo fingían serlo para apoyarse mutuamente. Era bastante gracioso, la verdad, de una forma increíblemente triste. Las escaleras los pasaron a toda velocidad, las figuras bajaban de 3 en 3, luchando por agarrarse a la piedra resbaladiza por la lluvia y la sangre, incluso con los cuerpos medio desplomados al borde. Nunca había estado tan agradecida por el clima como en ese momento, con el agua espesa distorsionando la visión, así que no tendría que ver el horror congelado en sus rostros, ni el fuerte viento disipando el olor a muerte. Casi, aún podía oler el aroma del combate. A sangre, orina y heces, mezcladas con pólvora y aceite, pero podría haber sido mucho peor. Solo podía ignorarlo, pasar con cuidado sobre los cuerpos desplomados, como si no fueran más que troncos caídos en su camino. Merecían algo mejor, y no lo tendrían. Comida para Carroña, o para los hermanos Grimm. Se encontraron con Coco abajo, la chica balanceándose sobre una pierna con Velvet y su compañero de piel oscura, Fox, a cada lado, sosteniéndola. Arg, maldita sea, ustedes tres, tosió la orgullosa chica, con el rostro contraído por el dolor, tenemos que retirarnos, nos reagrupamos en el ayuntamiento. Blake intentó no mirar la pierna de la chica, pero la reacción fue automática. Todavía estaba intacta, pero cruelmente torcida a la altura de la rodilla, como si un gran peso hubiera caído sobre ella. La pernera de su pantalón brillaba de sangre. No se atrevió a preguntar dónde estaba su último compañero de equipo, no quería oír hablar de más muertes. No hagan caso a esta mierda, la líder echó la cabeza hacia atrás y rió, aunque a ninguno de ellos se le escapó el tono quebradizo y hastiado. Estaré como nueva en unos días, ¿quién necesita las 2 piernas para disparar un arma? Coco, cállate, por favor, los ojos de Velvet brillaron. Acabamos de hablar con el comandante. Se está asegurando de que todos sepan que deben retirarse. Deberías venir con nosotros. Los cuidaremos. El comandante, el padre de Jaune. Había podido derrotar a ese gigante nunca más él solo, aunque ella no estaba despierta para verlo. Sin duda, si había alguien lo suficientemente fuerte como para ayudarlos a encontrar a Jaune, ese sería él. Los 3 tenemos que llegar hasta el comandante, interrumpió Blake, cortando lo que estuvieran a punto de decir. ¿Dónde lo vieron por última vez? ¿Qué? ¿Por qué? Estaba por allá, sujetando la línea para que la gente pudiera retroceder. Oigan, esperen. La voz de Coco se cortó cuando Blake pasó agachándose. Una mano intentó detenerla, pero no lo logró. La chica soltó un gruñido de dolor. Sus 2 compañeros luchaban por sujetarla. No seas tonta, regresa. Corría bajo la lluvia implacable, esquivando equipos y soldados que caminaban en su contra, muchos de ellos heridos y lastimados, mientras sus amigos los cargaban o arrastraban. Sin embargo, algunos tuvieron menos suerte, y los muertos yacían donde cayeron. A lo lejos, podía distinguir el sonido del combate, disparos y gritos, metal chocando y grandes aullidos. Heridos y estudiantes, de vuelta al ayuntamiento. Gritó una voz fuerte, apagada pero aún audible a través de la lluvia. Blake movió las orejas mientras intentaba adivinar la dirección, pero el aguacero, por no mencionar los disparos, seguía aturdiéndola. ¿Dónde está, maldita sea? ¿Por qué no destaca más? Había tanta gente. Soldados, cazadores, estudiantes, todos empujándola mientras intentaba nadar hacia el frente. Era como intentar conducir en sentido contrario por una carretera, chocando con cuerpos a diestro y siniestro. Sin embargo, a medida que se adentraba, el fragor del combate se hacía más intenso. Los disparos daban paso a órdenes a gritos, maldiciones, gritos y acero entrechocar. Si tan solo pudiera encontrarlo, era uno de los más fuertes, los 2 podrían con él solos. Tenía que ser suficiente. Ya estaba cerca del frente, donde podía ver a los Grimm, más altos, sobresaliendo por encima de sus hermanos. Los soldados habían trepado a cajas y edificios en ruinas, desde donde lanzaban una lluvia de fuego sobre la horda. Sin embargo, eran los cazadores quienes defendían el frente, formando una sólida línea que bloqueaba la calle, mientras los Grimm se estrellaban contra ellos como un maremoto.
Heridos y estudiantes, repitió la voz, y esta vez se dirigió hacia ella, abriéndose paso entre los cazadores cansados que se retiraban del combate. Retírense al ayuntamiento. Los heridos, abandonen el combate y retírense. Se estrelló contra el pecho del que hablaba. Sus piernas amenazaban con ceder en el suelo resbaladizo. ¿Tú? ¿Qué haces? Siseó el hombre, poniéndole las manos en los hombros mientras la empujaba hacia atrás. ¿No oíste nada de lo que dije? Retírate. Es Jaune, jadeó, mirando esos ojos azules oscuros. Distintos a los suyos, pero tan parecidos que los reconoció en cualquier lugar, incluso con agua en los suyos. Seguramente era lluvia. Se cayó. Nicholas Ark parecía como si le hubieran disparado. Su rostro, ya pálido por el frío, parecía haber perdido por completo el color. Ella se dio cuenta de su error un segundo después, sacudiendo la cabeza mientras le ponía las manos en el pecho. Él no se movió, aunque el movimiento pareció despertarlo. No está muerto, susurró ella, enojada con él por siquiera pensar tal cosa. Se cayó de la pared. Aún está vivo, pero está ahí afuera. Señaló hacia el muro roto, que ahora era una sombra en la distancia. Parecían dos montañas que se alzaban entre la niebla, con un gran valle entre ellas. El rostro del hombre no pareció cobrar confianza ante sus palabras, con la mirada fija en aquella brecha distante. Estaba en el muro cuando se cayó, gritó, esperando que aún pudiera oírla. Necesitamos ayuda para encontrarlo. Él no respondió, seguía observando la gran brecha entre los antaño orgullosos muros de Magnis. Una de sus manos se tensó sobre la empuñadura de su espada, aunque no la desenvainó. Los ojos de ella brillaron en la penumbra, fijos en su rostro, mientras las arrugas alrededor de sus labios se tensaban. Parecía envejecer ante sus ojos. Retroceded al ayuntamiento, dijo ella. Casi no oyó las palabras, tan suavemente fueron pronunciadas. ¿Qué? ¿Me oíste? Retrocede. Oh, lo oyó perfectamente, simplemente no podía creer lo que decía. Es tu hijo, siseó, dándole un puñetazo en el pecho. No lo conmovió en lo más mínimo, y para su frustración, fue ella quien se acunó la extremidad con dolor. ¿Vas a dejar que muera? Necesita ayuda. Si no te vas, iré yo. No seas idiota, rugió, sujetándola por la muñeca con una mano mientras ella se preparaba para atacar de nuevo. Eres inútil aquí, solo me retrasarías, así que retrocede. Puedo ayudarte, no soy inútil. Había luchado en el Colmillo Blanco, solo contra robots y algún que otro guardia de la SDC, pero también había luchado contra Grimm. No con tantos, ni tan cansada como estaba. Mira, Blake, ¿verdad? Ella asintió, secándose el agua del pelo empapado. ¿Me estás pidiendo que salga ahí fuera por una corazonada, por la loca posibilidad de que mi hijo sobreviva no solo a la caída, sino también al Grimm del fondo? Intentó interrumpirla, pero él la sacudió del brazo que sujetaba, castañeteándole los dientes al balancearse de un lado a otro. Y lo haré, iré, pero no llevaré a nadie más conmigo. No cuando hay cientos de personas más que necesitan ayuda. No podemos permitirnos perder combatientes por esto. ¿Y tú? No eres el comandante aquí. ¿No sería una gran pérdida morir solo? El golpe a la moral sería enorme, sobre todo con su fama, y sin su liderazgo. El hombre alto solo rió, empujándola hacia atrás mientras le soltaba el brazo. Creo que ya pasamos el punto en que eso se convierte en un problema. Las palabras la dejaron helada, incluso más que la lluvia. Lo que queda por hacer, vendrá solo. Lo que viene naturalmente, entonces se acabó, ¿no? Preguntó, observando la carnicería que los rodeaba. Había un leve atisbo de disciplina, pero solo en la forma en que luchaban juntos. Los rostros se distorsionaban en rugidos bestiales, mientras los cazadores se lanzaban a la lucha con temerario abandono. Como si intentaran abatir a todos los que pudieran, antes de que ellos también cayeran. Puede que no, dijo, aunque ella notó que era más por su propio bien. No creía que tuvieran muchas posibilidades. Aunque, las había tenido alguna vez. Sería el ejército de Atlas el que daría el golpe final. Solo necesitaban retrasar la incursión de los Grimm, mantenerla alejada de la ciudad de Vale. ¿Alguien esperaba siquiera que aguantaran, o su papel había sido simplemente el de retrasar el encuentro? De todas formas, no te llevaré conmigo. Y no me moveré hasta que me prometas que irás al ayuntamiento. Si encuentro a Jaune, lo llevaré yo mismo. Eso no era justo. Quería ayudarlo, rescatarlo por todas las veces que él había hecho lo mismo por ella. Pero al mismo tiempo, cuanto más luchaba contra él, menos tiempo le quedaba a Jaune. Prometo volver, si me prometes que lo encontrarás. Era infantil, inmaduro y egoísta. Había tantos otros que podrían beneficiarse más de su presencia que Jaune, si es que aún vivía. También había quienes vivían para proteger, soldados y estudiantes, gravemente heridos como Coco. No volveré sin él, sonrió el hombre alto.
Y de alguna manera, más allá de la lluvia, la sangre y la barba incipiente, pudo ver las similitudes entre padre e hijo. Pudo ver al hombre en el que Jaune se convertiría. Su espada, no la Croce Amors, de diseño más sencillo, se deslizó de su vaina con un chirrido de acero. Váyanse, vuelvan a un lugar seguro, y llévense también a sus estúpidos amigos. Solo entonces podrán retirarse todos los cazadores. No moverán un músculo mientras quede uno solo de ustedes. Hoy, gritó, sin dudar siquiera en darse la vuelta y correr. No podía perder más tiempo. No cuando su vida, y la de todos los presentes, dependía de ello. Por favor, que estés bien, Jaune, se susurró a sí misma. Aunque estuviera vivo, aunque solo significara que podrían reconciliarse por un día, antes de que las hordas los destrozaran. Sería suficiente. Oye, Neptuno. Llamó Jan, agitando los brazos para llamar la atención del joven. Miró a su alrededor un momento, con las gafas protectoras del viento y la lluvia puestas. Sin embargo, era evidente que no ofrecían mucha visión periférica. Finalmente, sin embargo, la vio, levantando un brazo a modo de saludo mientras ayudaba a San a avanzar. El fauno mono saltaba sobre una pata, manteniendo claramente el pie en alto. Tobillo torcido, gruñó la rubia mientras lo ayudaba a entrar por la puerta de su casa. Hablando de una lesión terrible, invasión de Grimm. La pared se cae y caigo fatal al saltar por las escaleras. ¿En serio? ¿Has visto a Blake o a Weiss? Jan ignoró sus palabras, mirando por encima del hombro. Los dos negaron con la cabeza, lo que le provocó un gruñido de frustración. Maldita sea, habían estado en tramos de pared similares, y sabía que los había visto, joder, más les valía estar a salvo. Solo seguimos las órdenes de retirarnos aquí, suspiró San, apoyándose contra una pared con una mueca de dolor. ¿Qué pasa con esta casa de todos modos? ¿No nos quedamos en el salón? ¿Órdenes? Jan se encogió de hombros. Los cazadores y soldados van a levantar barricadas en las calles. 4 calles que conducen a la plaza, y luego los edificios entre ellas. Debemos defender los edificios, o este en particular. Para evitar que los Grimm más pequeños se cuelen, asintió Neptuno, comprendiendo, y se inclinó para quitarse las gafas protectoras. El cabello del chico, normalmente bien cuidado, estaba completamente despeinado. No parecía importarle, sacudiéndolo de una forma que le recordó a Zuei. ¿Tiene sentido, a dónde nos refugiamos si perdemos el edificio? No lo dijeron. Ay, Ryo-san, eso es bastante duro, entonces esta es nuestra última batalla. Desde luego que lo parecía, el ayuntamiento estaba lleno de heridos y de gente demasiado agotada para luchar. Aún así, no habría sido un buen punto para defender, no con los jardines abiertos y los senderos adoquinados que los rodeaban. Los Grimm podían rodearlos por completo. Al menos aquí tenían las 4 calles principales. Claro que los Grimm más grandes podrían intentar atravesar los edificios, pero ¿por qué lo harían? Si fueran tan grandes, irían directo a las barricadas. Les faltó la inteligencia para tomar la ruta más segura, sobre todo cuando era menos obvia. No, su trabajo sería matar a los Beowulfes y Ursa que se colaban por los callejones, eliminando a los pequeños grupos que intentaban abrirse paso por su zona. Porque si fallaban, esos mismos Grimm atacarían la retaguardia de las barricadas, condenándolos a todos. Entonces no hay presión. Veo a Ren y a Nora. Se oyó la voz de Ruby bajando las escaleras, con un claro alivio. A pesar de la situación, Jan sonrió y corrió hacia la puerta para saludarlos también. Su edificio era de 2 plantas, con un par de ventanas en el último piso desde las que Ruby podía vigilar. Estas serían importantes pronto, ya que sería la mejor para eliminar a los peligrosos Grimm antes de que se acercaran. Me alegro de verte, suspiró Ren, secándose los brazos empapados al entrar en el refugio. No es que hubiera calefacción, y con la puerta y las ventanas destrozadas, hacía tanto frío dentro como fuera. Pero al menos la lluvia no los alcanzaba, golpeando suavemente el techo de madera. Pirra, Jaune, ya han llegado. Todavía no. Aunque es temprano, Ruby está pendiente. El chico asintió en agradecimiento, dejándose caer en un sofá cerca de San. Nora se acomodó a su lado, compartiendo el poco calor que tenían. Tendrían que organizar un horario para dormir, pensó. Casi parecía un desperdicio, ya que no creía que sobrevivieran ni un par de días más, pero sería aún peor hacerlo y luego caer presa del agotamiento. ¿Dónde carajo está Atlas? Los necesitamos. Creo que veo a Weiss y Pirra. Una figura gritó, un sonido cargado de ira y dolor a partes iguales, antes de ser interrumpido por un gruñido repentino. El Beowulf dejó caer a la figura muerta con un gruñido, inclinando la cabeza a izquierda y derecha mientras buscaba más. Sobre el suelo cubierto de escombros yacían los muertos y moribundos. Pero algo más le había llamado la atención.
Piedras y ladrillos cedieron bajo sus garras, empujando la enorme cincha aún más arriba en un montículo de roca. El largo hocico picaba y olfateaba, levantando algo de polvo al olfatear algo. Solo para ceder, cuando un rayo plateado atravesó la piedra, cortándole la cara. La bestia no emitió ningún sonido al caer, pero la figura que emergió de la tumba de piedra, tosiendo en busca de aire, sí lo hizo. «Joder», exclamó el rubio, levantando más nubes de polvo mientras arrastraba las piernas para salir de la mampostería donde había quedado atrapado. «Uf, al parecer, mi estrategia de aterrizaje aún necesita mejorar». Las palabras le dibujaron una sonrisa cansada, aunque no había verdadera felicidad tras ella. Jauneark sabía dónde estaba. ¿Cómo no iba a saberlo? Grim rugió ante él, y la gran masa cayó sobre quienes habían aterrizado con menos suerte que él. Aún podía ver a algunos moviéndose, esforzándose por alejarse a rastras o por alcanzar armas. Ninguno sobrevivió, aunque algunos cayeron luchando. Jaune abrió la boca, echando la cabeza hacia atrás mientras bebía de la lluvia que caía a su alrededor. El polvo y el hollín se le desprendieron de la piel, y el cabello le goteó por la nuca mientras saboreaba la sensación. Delante de él, oía gruñidos y el rítmico golpeteo de patas con garras en el suelo. Fue increíble, las cosas simples que de repente podías apreciar, cuando estabas a punto de morir. ¿Por qué nos convertimos en cazadores? ¿Por qué hacemos cosas que no tienen buenas opciones? ¿Por qué estaba aquí en Magnis? ¿Por qué debía hacer algo ahora, si moriría de todas formas? Porque en el fondo, por mucho que sepamos que no es cierto, hay una pequeña esperanza que nos dice que este podría ser el último. Las palabras le llegaron al abrir los ojos azules, viendo acercarse la muerte, con las garras extendidas. Un mundo donde los Green no existen, qué idea tan absurda, qué locura. Este lo mataría, y luego continuaría. Los mataría a todos, incluso Blake. ¡No! Su mundo se tambaleó, su cuerpo cayó a un lado mientras atacaba. Croce Amors mordió profundamente, desgarrando piel, músculos y huesos al arrancar un gran chorro de sangre del hombro de la bestia. El aullido de dolor que emanó del monstruo resonó con su propio rugido furioso. Este no mataría a Blake, porque estaba muerto, muerto y desaparecido. Ya no podía amenazar a nadie. Otro atacó por detrás, pero sus garras se estrellaron contra el escudo que apareció ante él. Este no mataría a Ruby, su primera amiga, quien lo había apoyado en tantas cosas. La sangre fluyó por el canalón, recorriéndole los dedos mientras retorcía la punta en su garganta. El siguiente jamás tendría la oportunidad de herir a Pirra, quien había creído en él lo suficiente como para hacerlo valioso. En cambio, se quedó mirando los muñones de sus propios brazos, mientras él avanzaba hacia su siguiente objetivo. Una ursa que alguna vez pudo haber tenido la oportunidad de herir a Ren Honora. Todos tenían que morir, así de simple. Incluso cuando Croce Amors empezó a sentirse pesado en su mano, debilitado por la lluvia y la sangre. Incluso cuando la suya empezó a mezclarse con su cuerpo, goteando de numerosas heridas en brazos y pecho. La plata subía y bajaba como un rayo, abriéndose paso a través de todo lo que se le cruzaba con gracia metódica. Voy a morir. Lo supo con facilidad, y por primera vez en su vida, sin miedo. ¿De qué tenía que tener miedo, si ya estaba aquí? La pregunta era sencilla. ¿Cuántos podría llevarse consigo? ¿Qué opinan? Preguntó a las bestias que tenía delante, haciendo girar a Croce Amors de modo que les lanzara la sangre de sus congéneres. Lo averiguaremos,